Hola, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Salud y Bienestar, cuánto sabes sobre la diabetes. En esta ocasión vamos a intentar explicaros de la forma más amena posible en qué consiste la diabetes. Todos hemos oído hablar de ella en múltiples ocasiones, a través de diferentes medios, internet, televisión o porque tengamos un familiar o conocido afectado por la enfermedad. Y os doy algunas cifras. Según la Federación Internacional de Diabetes, las últimas estimaciones son que a nivel mundial hay 537 millones de adultos diabéticos, de los cuales 5,1 viven en España. Además, es una enfermedad que está en alza porque, por ejemplo, la diabetes tipo 2, entre sus causas, está el sobrepeso y la obesidad, que cada vez están más presentes en nuestra sociedad actual. Es por ello que en esta charla vamos a abordar los aspectos básicos de esta enfermedad, centrándonos fundamentalmente en cómo prevenirla. Hablaremos de lo frecuente que es la diabetes, los principales tipos que hay y los síntomas que pueden hacer sospechar su aparición. También trataremos los aspectos básicos en su diagnóstico, su repercusión en la salud y la trascendencia de las modificaciones del estilo de vida. Para explicar estos conceptos y algunos más, tenemos con nosotros al doctor Javier Peñafiel, que es licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, facultativo especialista en endocrinología en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería y en el Centro Médico Adeslas de Almería. Ha presentado comunicaciones y ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales, autor de publicaciones en el ámbito nacional e internacional e investigador en ensayos clínicos también en estos ámbitos. En esta ocasión, para hacer el webinar más dinámico, vamos a introducir una novedad, que esta va a consistir en que vamos a realizar 3 preguntas de respuesta múltiple, serán 4 respuestas, en las que os animamos a que participéis votando. Para poder hacerlo, si estáis en pantalla completa, tenéis que salir de ella para ver el menú de respuestas y clicar la que consideréis correcta. Van a ser 4 respuestas, elegís la que os parezca más conveniente. Y sin más, damos paso a nuestro experto. Comenzamos cuando quieras, Javier. Hola, buenas tardes. Gracias, Fernando, en primer lugar, y también gracias a Adeslas y gracias a los asistentes a la reunión que estamos haciendo. Bien, mi intención es hacer un resumen sobre una enfermedad que, como tú bien has comentado, es especialmente frecuente y siempre es difícil resumir una enfermedad en poco tiempo, pero vamos a intentar hacerlo siguiendo este esquema que les presento a continuación. Hablaremos, en primer lugar, someramente de qué es la diabetes, cómo se define y cómo se clasifica actualmente. Hablaremos sobre si es cierta esta aseveración de que hay una epidemia o va a haber una epidemia de diabetes mellitus. Hablaremos de qué síntomas tienen los pacientes que tienen diabetes y cuándo podemos sospecharla en casa o en algún familiar cercano. Hablaremos de cómo prevenir, si se puede, que sí que se puede, ahora lo hablaremos, y de cómo tratar esta enfermedad, y haremos unas conclusiones prácticas muy sucintas, muy someras para tener en mente de forma habitual. Bien, solo como curiosidad, la palabra la expresión diabetes mellitus, solo por curiosidad, repito, etimológica, procede de 2 palabras. Diabetes es una palabra de origen etimológico griego que habla de correr a través, de fluir, y mellitus, probablemente saben ustedes, deriva del latín de miel. Entonces, esto hacía alusión a que los médicos antiguamente, en la época de los griegos, probaban la orina de los pacientes y la diabetes genera una orina de tipo dulce, y de ahí viene esa expresión, ¿no? Ya hay referencias a esta enfermedad en un papiro egipcio de 1500 años antes de Cristo. El papiro de Ebers, que fue descubierto hace unos 150 años, repito que ya hace alusión a este tipo de enfermos. Y la palabra diabetes como tal, como hemos comentado, se acuñó posteriormente por médicos griegos. Como les decía, en este papiro es muy curioso, el médico, que también era sacerdote, este señor, antiguamente los médicos estábamos más sobreempleados todavía que ahora, ya, repito, hace alusión en este papiro de pacientes que adelgazan, que tienen un hambre continua, que orinan mucho y que se sienten atormentados por una enorme sed.
Otra curiosidad histórica que probablemente conocen ustedes y además de la que estamos celebrando ahora actualmente el primer centenario es el descubrimiento de la insulina, el aislamiento por primera vez de la insulina. Estos son fotos reales de la época y los doctores a su izquierda, Banting y Best, haciendo experimentos con una perrita que pasó a la historia y que todos conocemos su nombre, Marjorie, pues consiguieron aislar, repito, la insulina de este animal. Y como pueden ver ustedes, esto quedó reflejado en los periódicos de la época. Es un periódico de Toronto, de Canadá, donde hicieron ellos sus primeros estudios y aplicaron por primera vez la insulina en este paciente que ven ustedes. Repito que estos son fotos reales. El paciente, Leonard Thompson, era un chaval con una diabetes tipo 1. Como pueden ver ustedes, estaba muy mal en ese momento, estaba a punto de fallecer, que era lo que le ocurría a los diabéticos tipo 1 cuando no recibían insulina, morían en pocos meses, raramente mucho más de un año. Y cuando a este chaval le pusieron insulina, fíjense ustedes lo que pasó al año de recibir la insulina. El chaval, Leonard Thompson, mejoró de una forma espectacular y adquirió ese aspecto tan rollizo y tan sano como el que pueden ver en esta foto. Bien, comenzando por esto de la definición. La diabetes realmente no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades. Y todas ellas se caracterizan por un hecho, por un denominador común, que es la hiperglucemia. La elevación de la glucosa en sangre continuamente, hiperglucemia, es el factor que define a los distintos tipos de diabetes. Aunque es complejo y hay muchos tipos, los dos grandes tipos que yo creo que debemos conocer todos son el tipo de diabetes que se debe a un déficit de insulina, y hay otros tipos de diabetes que se producen porque la insulina existe en el paciente, pero no actúa correctamente en sus receptores. A veces se mezclan esos dos defectos y sea cual fuere el origen, como acabamos de decir, la hiperglucemia crónica, la glucosa, azúcar, lo utilizamos de forma sinónima. La hiperglucemia crónica a largo plazo es la que genera complicaciones tanto de los pequeños vasos, de las pequeñas arterias, como de las grandes arterias, de la micro y la macrocirculación. Como decíamos, aunque hay más tipos que los que aquí presentamos, los dos grandes tipos de diabetes, sin duda los más frecuentes, los que más vemos en las consultas de diario, son estos dos tipos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En cualquiera de los dos casos, repetimos, el hecho final es que las células del cuerpo no reciben correctamente la glucosa porque la insulina o no está presente o no funciona correctamente esa molécula. Cuando la insulina es insuficiente, cuando no hay suficiente insulina en el cuerpo, se habla de una diabetes tipo 1. Sin embargo, cuando la insulina es suficiente pero no actúa de forma adecuada en los receptores, el resultado final es el mismo, pero es un mecanismo distinto y se habla de diabetes tipo 2. En general nos vamos a referir siempre que hablemos de diabetes a la diabetes tipo 2, porque esta tipo 2 es como pues es la más frecuente. El 90% de diabéticos del mundo son diabéticos tipo 2 y solo un 10% o menos son diabéticos tipo 1. Bien, las características de la diabetes tipo 1 son bastante fáciles de definir. Generalmente, aunque esto también se ha cuestionado en los últimos años se han variado algunas de estas cosas que le voy a decir, pero lo básico sigue siendo igual. Los diabéticos tipo 1 generalmente empiezan con su enfermedad de niños o de jóvenes por debajo de los 40 años. Frecuentemente son pacientes en normopeso, con un peso normal. Tienen una destrucción rápida y severa de las células que producen insulina en el páncreas, las células beta, y por lo tanto necesitan insulina para vivir. Repito que alguien sin insulina no puede vivir muchos años, el cuerpo no puede vivir mucho tiempo sin insulina. Claro, nosotros le damos a estos pacientes insulina y lo hacemos de una forma artificial y por ello estos pacientes tienen grandes variaciones de glucosa. Sin embargo, los diabéticos tipo 2, repito, que aunque tienen al final glucemias elevadas, tienen otros mecanismos distintos. Generalmente empieza esta enfermedad por encima de los 40 años, a veces en gente con una edad muy avanzada. Se asocia muy frecuentemente en el 90% de los casos con obesidad, como ahora comentaremos. Muy frecuentemente tienen secreciones de insulina normales
por lo menos al principio, aunque puede ser que al final muchos de ellos dejen de producir también insulina. Y bueno, frecuentemente este tipo de diabetes coexiste con una vida totalmente normal, sin necesidad de ningún tratamiento en los primeros años, aunque hace daño, claro, como cualquier enfermedad. Aunque no se note, puede ir haciendo daño y suele ir haciendo daño. En la diabetes tipo 2 conocemos varios factores de riesgo claramente identificados, pero sin duda hay 3 que yo creo que deben conocer ustedes. La diabetes tipo 2 tiene una historia familiar por detrás claramente conocida. La mayoría de nuestros pacientes nos dicen que su padre, su madre, sus abuelos, alguno de ellos ha sido diabético. Y insisto una vez más, el 90% de nuestros diabéticos tipo 2 suelen tener peso de más y suelen tener una inactividad física clara. Suelen ser sedentarios en mayor o menor medida. Repito que la obesidad es un asociado prácticamente continuo en todos los diabéticos. Fíjense, si utilizamos datos de población general, no de diabéticos, sino de población general española, como pueden ver ustedes, bueno, les hago una aclaración también, sobrepeso y obesidad son primos hermanos. Sobrepeso es una especie de obesidad leve, es una obesidad de pequeña cantidad. Pues como les decía, en la población normal española, aproximadamente 2/3 de los españoles tenemos peso de más. Es una barbaridad, pero es así. Pero fíjense que si esto lo estudiamos dentro de poblaciones con diabetes, dentro de la gente con diabetes, el 90% de los diabéticos tienen peso de más. Fíjense qué relación tan estrecha obesidad y diabetes. Bien, y entramos en esa segunda parte de la epidemia de diabetes mellitus. ¿Es cierta esa aseveración? Para responder a esta pregunta les planteo esta pregunta tipo test que les ponemos aquí como juego, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes diabéticos creen ustedes que hay en España? ¿Un 5%, un 8%, un 10%, un 14%? Claro, yo creo que ya he respondido. Bueno, mientras votan ustedes, como orientación, como ayuda a los que estén más despistados, ya creo que hemos respondido a esta pregunta porque hemos comentado que parece que está habiendo una epidemia. Bien, pues yo creo que ya estamos viendo en la gráfica que efectivamente la mayoría de la gente está de acuerdo con la respuesta D, la última, que es la correcta. Efectivamente, hay aproximadamente un 14% de diabéticos en España. Esta cifra es una barbaridad. Cuando yo estudiaba medicina, esta cifra era 3 veces inferior, y no fue hace tanto. Hay muchísima diabetes en España y en todo el mundo, como ahora comentaremos. Y les llamo la atención sobre que, fíjense que la mitad aproximadamente de esa cifra, aproximadamente la mitad de los diabéticos que hay ahora mismo en España aún no están diagnosticados, no saben que tienen diabetes, porque da pocos síntomas. Y esto es muy importante a la hora de que esta enfermedad pues es traicionera, en el sentido de que puede generar daño sin avisar mucho, y cuando avisa a veces es tarde ya. Bien, la prevalencia de diabetes, prevalencia es la frecuencia de una enfermedad en un momento determinado. Pues como pueden ver, la diabetes en España es prácticamente homogénea, en prácticamente todas las autonomías, en todas nuestras regiones hay una cifra relativamente similar. La media es el 14% que hemos comentado. Y la otra precisión que quiero comentarles es que el hecho de que haya tanto diabético genera unos problemas sociosanitarios, económicos muy grandes que hay que tener en cuenta, porque, claro, la sanidad tiene un gasto importante que hay que saber controlar, ¿no? Fíjense que en los últimos 15, 20 años los costos que ha generado la diabetes son terriblemente grandes, han ido aumentando. Pero no es esto lo peor. Lo más llamativo es que nuestros epidemiólogos nos dicen que en los próximos 20 años, como pueden ver ustedes, para el 2045, se prevé que este gasto siga aumentando. No solo sea alto, sino que incluso aumente más. Esto, insisto, tiene muchas repercusiones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y económico, claro. El
tema de esta preocupación deriva de que ya hemos comentado, no es solo que la diabetes sea muy prevalente, sea muy frecuente en el mundo, sino que va a ir creciendo todavía más en los próximos años. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido, por ejemplo, en distintas zonas de América. La frecuencia de diabetes ha aumentado de una forma bestial, como pueden comprobar, pero es que esto ha ocurrido igual o incluso peor en zonas de África, como están viendo ustedes, aumentos tan alarmantes como del 143% en algunas zonas que están viendo. Esto va ocurriendo igual en prácticamente toda Asia, en sus distintas regiones. Los europeos también estamos aumentando de una forma notable nuestra prevalencia de diabetes. Y bueno, el resumen de todo esto que estamos diciendo yo creo que se puede percibir mejor en esta diapositiva que ven ustedes. Una vez más, los epidemiólogos nos advierten no solo que ahora hay muchos diabéticos en el mundo, que los hay, muchísimos. El problema es que todas las previsiones, que son relativamente fáciles de hacer con algunos cómputos matemáticos, repito, todas las previsiones nos dicen que dentro de unos 20 años va a aumentar la diabetes como un 50% en la Tierra. Esto es un dato bastante preocupante y contra el que habrá que tomar medidas. Se están intentando tomar medidas, pero no son fáciles de llevar a cabo estas medidas. Y bueno, entramos en la parte más práctica, en la parte que tal vez más nos interesa en el día a día. ¿Qué síntomas tiene un paciente que tiene diabetes? Y tal vez la parte B de este epígrafe, ¿cómo sospechar que alguien tiene diabetes? Una vez más, les propongo esta pregunta de juego. ¿Cuál creen ustedes que es el síntoma más frecuente que vemos los endocrinólogos, los médicos en general, cuando vemos un diabético tipo 2? Mucha gente piensa, la diabetes tipo 2 lo hemos hablado, ¿no? Puede ser que haga mucha pérdida de peso el paciente, que tenga mucha poliuria, polidipsia, que orine mucho, beba mucha agua o ninguna sintomatología. Mientras votan ustedes, solo un comentario, hay muchos tópicos sobre diabetes. Y como suele ocurrir con los tópicos, hay algo de verdad, pero muchas veces no es cierto. La gente dice, por ejemplo, que no se cierran bien las heridas, eso es rarísimo. Hoy día no vemos eso, salvo diabetes muy avanzadas que en situaciones muy terminales, ¿no? Bien, pues el síntoma más frecuente, respondemos ya a esta pregunta, con el que vemos a debutar a los pacientes con diabetes tipo 2, es la D, es ninguna sintomatología. Y explicamos un poquito esto. Los típicos síntomas de diabetes que todos oímos en la calle, poliuria, orinar mucho, polidipsia, beber mucha agua, polifagia, tengo mucha hambre, perder peso de una forma injustificada o el cansancio, son típicos de diabéticos tipo 1. Hemos comentado que hay pacientes, que son solo un 10% de los diabéticos, que al inicio de su enfermedad, suelen ser niños, por ejemplo, jovencitos, que de pronto tienen estos síntomas, pierden mucho peso, mucha orina, y es porque se han quedado sin insulina de una forma rapidísima, en pocas semanas. Sin embargo, la diabetes tipo 2, repetimos, el 90% de nuestros diabéticos son diabéticos tipo 2, que han comenzado en la edad adulta. La mayoría de ellos no tienen apenas síntomas cuando empiezan su enfermedad. O tienen muy pocos, o tienen muy leve poliuria, muy leve pérdida de peso. La mayoría tienen muy pocos síntomas. El diagnóstico, de hecho, se suele hacer por azar. Suele llevarse a cabo cuando el paciente se hace un análisis por otros motivos, porque ha ido a hacerse un control de su colesterol, porque ha tenido alguna molestia gastrointestinal y al azar se hace una analítica en la que se descubre esa hiperglucemia. Y precisamente esa escasez de síntomas durante muchos años genera una de las complicaciones más, uno de los problemas más grandes de la diabetes, y lo hemos dicho al principio, es traicionera la enfermedad porque no da muchos avisos. Y muchas veces la gente es diagnosticada de su diabetes cuando lleva 5 o 10 años con la diabetes. Y eso ya ha generado complicaciones en muchas arterias. Bien, lo bueno de la diabetes es que tiene unas formas de diagnóstico muy matemáticas y son relativamente fáciles de llevar a cabo si el paciente piensa en ellas y si el médico piensa en ellas. Decimos analíticamente que un paciente tiene diabetes cuando su glucemia en ayunas, su análisis de sangre en ayunas es superior a 126,
También decimos que alguien tiene diabetes cuando, teniendo más de 200 en cualquier momento del día, tiene síntomas típicos. Hemos dicho poliuria, polidipsia, etcétera. Cada vez usamos menos este tercer punto que les comento aquí, los test de curva, la curva de azúcar, que la gente ha llamado siempre en la calle. Esto de darle a alguien un bote de agua con mucha glucosa, cada vez lo hacemos menos, pero si hacemos esa prueba, tener más de 200 equivale a ser es un diagnóstico de diabetes. Lo normal es tener menos de 140 y de 140 a 200 se dice que es una intolerancia de carbonada, que es un paso previo también a la diabetes. Y cada vez usa menos esa curva porque en los últimos años ha protagonizado nuestros diagnósticos esta sustancia que algunos de ustedes conocerán, que se llama hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. Esta sustancia es una sustancia realmente atractiva para todos, para los pacientes y para los médicos, porque representa con una fiabilidad completa el promedio de glucemia que el paciente ha tenido en los 3 últimos meses. O sea, soslaya cualquier variación puntual diurna y dice la media de glucosa de 3 meses. Tener más de 6,4 de hemoglobina glicosilada es diagnóstico de diabetes y, repito, esto ha hecho que los diagnósticos cada vez sean mucho más fáciles. Repito, seguimos con la parte más práctica. La diabetes tipo 2, hablando de los síntomas y de las complicaciones que puede tener, por desgracia no suele ir así como esa pequeña islita de hielo que vemos aquí, como una enfermedad aislada. Esto es excepcional, no lo vemos esto en las consultas. La inmensa mayoría de nuestros pacientes diabéticos tienen obesidad, tienen problemas de colesterol, triglicéridos, etcétera, tienen hipertensión arterial. 80-90% de nuestros diabéticos tienen 1, 2 o 3 más de estas entidades, y otro largo etcétera que no ponemos aquí, que por eso ponemos el iceberg, que incluye problemas de coagulación, esteatosis hepática grasa en el hígado, problemas de sueño, problemas neurológicos y un largo etcétera. Repito, la diabetes suele ir mal acompañada, muy a menudo se acompaña de otros problemas. No es por eso extraño que la diabetes tenga con frecuencia complicaciones, y de forma histórica las complicaciones de la diabetes se han dividido en 2 grandes grupos agudas, que son la bajada repentina de la glucosa, hipoglucemia, o la subida importante de la glucosa de una forma aguda, hiperglucemia. Cada vez vemos menos estas complicaciones porque los pacientes suelen estar mucho mejor controlados, tenemos mejores tratamientos, los pacientes suelen controlar bien su glucemia y las vemos afortunadamente un poco menos que antes. Sí que seguimos viendo, por desgracia, muchas complicaciones crónicas. Hemos comentado que todas las complicaciones crónicas de la diabetes se deben a la hiperglucemia mantenida. La glucosa elevada, hiperglucemia, de forma continua en el cuerpo va quemando pequeñas arterias de la retina, de los ojos, del riñón, nefropatía diabética, y fundamentalmente de la circulación y la inervación de las piernas. De ahí vienen el pie diabético famoso. No en vano, esta diapositiva refleja un hecho muy dramático, pero sigue siendo absolutamente presente y actual. La diabetes sigue siendo la primera causa de insuficiencia renal, la primera causa, por tanto, de necesidad de trasplante hepático. La diabetes mal controlada, hablamos. La diabetes mal controlada sigue siendo la primera causa de ceguera en Occidente. Y la diabetes sigue siendo la primera o la segunda causa, depende un poco de las clasificaciones, de amputación de miembros inferiores. Es dramático, pero sigue siendo así, sigue siendo totalmente real esto. Y en los últimos años, además, hemos aprendido que además de estos hechos tan penosos y tan conocidos, hace más cosas. La diabetes, además, sabemos que genera grandes problemas cardiovasculares, aunque el paciente, ya hemos dicho muchas veces, no lo nota, pero la hiperglucemia continua genera enfermedad cardiovascular, problemas neuropáticos y, en resumidas cuentas, acorta la expectativa de vida, que es lo peor, cuando está mal controlada, insistimos, cuando está mal controlada. Solo un paréntesis por terminar ya con este capítulo. Cada vez más nos centramos en esto del riesgo cardiovascular, pues porque hemos aprendido que el riesgo cardiovascular en los diabéticos es muy elevado.
Para colmo, ya hemos comentado, aproximadamente el 90% de nuestros diabéticos tienen obesidad y la obesidad y la diabetes mezcladas pues generan un aumento muy intenso en la mortalidad cardiovascular, en los problemas cardiovasculares y en la mortalidad cardiovascular. Fíjense que, por ejemplo, la posibilidad de ictus, problemas de la circulación cerebral, aumenta un 33% en diabéticos, casi aumenta un 50% la posibilidad de enfermedad coronaria. Aquí hacemos alusión a angina de pecho, infarto de miocardio, etcétera. Y fíjese que la mortalidad por cualquier causa en un diabético puede aumentar hasta un 70% cuando el control no es el adecuado. Como resumen final, fíjense, en población general hablamos de que el 30% aproximadamente de occidentales morimos de enfermedad cardiovascular. Saben que está siempre ahí la disputa entre enfermedad cardiovascular y enfermedades oncológicas. Y, sin embargo, en nuestros diabéticos tipo 2, el 50% de ellos morirán de enfermedad cardiovascular, mucho más que en la población general. Pero es que en los pacientes con diabetes tipo 2 mayores de 65 años, que son la mayoría de los diabéticos tipo 2, porque es ahí donde suele empezar, fíjese que hasta casi 2/3 partes de nuestros diabéticos morirán de enfermedad cardiovascular. Es muy importante saber esto para prevenirlo, claro. Por dar algunas pinceladas más optimistas. En primer lugar, la enseñanza que queríamos recordar aquí es que la diabetes es una enfermedad generalizada. No afecta solo a la retina, al riñón, a la circulación de las piernas, que es lo que habitualmente conocíamos, sino que afecta prácticamente a todo el cuerpo, circulación cerebral, coronaria, problemas neurológicos, etcétera. Pero tal vez lo más importante es que todas estas complicaciones de la diabetes se pueden retrasar, se pueden prevenir o al menos se pueden retrasar de una forma muy notable haciendo las cosas bien hechas, que ahora comentaremos cómo hacerlo, claro. No en vano, me permiten la broma, Woody Allen, que saben que es diabético, dijo esta frase de no merezco este premio cuando le iban a dar un príncipe de Asturias aquí en España, pero tengo diabetes y tampoco la merezco. No es una enfermedad agradable esto de tener diabetes. Bien, y acabamos con el bloque más práctico, cómo prevenir y cómo tratar la diabetes. Una vez más, les ruego que me permitan esta broma para hablar de cómo prevenir la diabetes. Esta viñeta es un poco grotesca, pero tiene algo de verdad. Estarán de acuerdo conmigo en que la forma de vivir, el estilo de vida que llevamos. El estilo de vida, por cierto, la palabra dieta, últimamente los médicos se lo utilizamos como sinónimo de alimentación y es incorrecto. Dieta, bueno, es incorrecto, es como la utilizamos ahora, pero los griegos utilizaban la expresión dieta para hablar de estilo de vida, de comida, ejercicio, lugar donde uno vivía, etcétera. Bien, nuestro estilo de vida en los últimos años ha cambiado de una forma dramática y no es especialmente saludable en la mayoría de los occidentales, como ustedes saben. Una forma matemática de expresar esto que les digo, la ven ustedes representadas aquí. Utilizando datos norteamericanos, verán que, por ejemplo, las cifras de obesidad que representamos en distintos colores, verán ustedes que los colores rojos más oscuros hablan de proporciones muy elevadas. Pues como les decía, fíjense, en Estados Unidos la prevalencia, la proporción de obesos en los últimos 20 años ha aumentado de una forma increíble. Muchísimos estados norteamericanos tienen cifras muy altas de obesidad. Cuando aumenta la obesidad en un paciente suelen aumentar todos sus problemas cardiovasculares, aumentan los factores de riesgo, hipertensión, dislipemia, cardiopatía isquémica, etcétera. Pero lo que más aumenta de forma prácticamente paralela es la diabetes. Y fíjense ustedes, volviendo a utilizar estos datos, a medida que ha ido aumentando la obesidad, ha ido aumentando la diabetes de una forma prácticamente paralela. Una vez más, les recuerdo, obesidad y diabetes están totalmente relacionadas. Y esto es muy aplicable a datos europeos y a datos de otras regiones. Lo que pasa es que los norteamericanos lo tienen muy bien cuantificado. Por eso utilizo estas gráficas. Y volviendo ya a la última pregunta, a la parte práctica. ¿Qué hacemos para prevenir? ¿Qué creen ustedes que es la medida más eficaz que puede tomar alguien en casa para prevenir tener diabetes? Los dulces son muy malos. Hay fármacos magníficos que ya curan todo. Las dietas hiperproteicas cada cierto tiempo la gente cree que son nuevas, pero llevan, yo creo que más de 70, 80 años funcionando.
y hay alguna dieta por ahí de esa época hiperproteica, o la modesta dieta mediterránea de ejercicio físico. Mientras votan ustedes, vuelvo a recordarles que eso de los tópicos frecuentemente falla. Y bueno, siempre habrá nuevos fármacos que nunca curarán todo, cada día serán mejores, pero no curan todo. Las dietas hiperproteicas, luego si quieren ustedes comentamos algo también, pero bueno, yo creo que efectivamente es una pregunta muy facilita porque casi todos están de acuerdo en el tema de la dieta mediterránea. Bueno, solo 3 pinceladas para ir terminando ya con esto de la dieta mediterránea. Ojo, porque la dieta mediterránea sin duda es la más sana del mundo. Hay muchísimos, esto no es una opinión personal, hay millones de estudios, millones no sé si he dicho, pero sí miles de estudios que demuestran que la dieta mediterránea es buena en muchos sentidos. Pero ojo, la dieta mediterránea es buena siempre que el paciente no la tome en cantidades enormes. Si alguien toma cualquier alimentación sana, pero pesa 250 kilos, quiere decir que algo no lo está haciendo bien. Es decir, la dieta, sea la que sea, la mejor es la mediterránea, debe ser tal, debe aportar una cantidad de energía que haga que el paciente esté en un peso normal. De ahí viene esa frase de Hipócrates, es bueno eso del término medio que se utilizaba en esa época de los griegos, el término medio aristotélico, ¿no? Bien, la dieta mediterránea, como les decía, ha demostrado muchas cosas, pero en concreto en la diabetes mejora la glucemia, la hace más uniforme, más estable, mejora el nivel de triglicéridos, aumenta levemente el colesterol HDL, que habitualmente se llama el colesterol bueno, y tiene muchas más demostraciones de que mejora levemente tensión arterial, mejora problemas cardiovasculares, disminuye incluso algunos tumores, hay evidencias claras de eso, ¿no? Creo que todos ustedes conocen las bases de la dieta mediterránea y bueno, para los más despistados comentamos los 4 ejes fundamentales de la dieta que se llama mediterránea porque de forma ancestral se ha venido haciendo en nuestra zona, ¿no? En todas las regiones cercanas al Mediterráneo. Utiliza el aceite de oliva como grasa principal, porque aquí en esta zona crecen los olivos, como saben ustedes. Utiliza frecuentemente alimentos vegetales. Hago aquí una mención especial a las legumbres, garbanzos, lentejas, alubias son magníficas para la población en general, aún más para los diabéticos. No hay por qué dejar de comer. No solo no hay por qué dejar de comer, sino que hay que comer con frecuencia esto, con moderación. Frutas, verduras frescas frecuentes, cereales integrales siempre que se pueda, pescado frecuente y frutos secos. Y estas 3 ideas últimas que pongo aquí son relativas porque dependen también de las zonas. El vino debería tomarse de forma moderada, pocas carnes rojas, azúcares simples muy pocos, condimentos naturales tipo ajo, perejil, orégano, nuestras hierbas habituales, repito, históricamente utilizadas en esta zona, ¿no? Bien, el ejercicio físico saben ustedes que también ha demostrado sobradamente, no es necesario que utilice bibliografía, mejora la glucemia, mejora el peso, mejora la acción de la insulina, mejora los lípidos o las grasas de la sangre, controla mejor la tensión arterial, mejora todos los problemas cardiovasculares. El ejercicio físico es una cosa inherente al ser humano. Los seres humanos hemos hecho ejercicio físico moderado desde que existimos. No hay mucho más que hablar. El no hacerlo es ir un poco contra natura. Con esta broma también les digo que los médicos, como también queremos vivir mucho, le preguntamos a los longevos, a la gente más longeva que vemos qué hacen. Y cuando le preguntamos a gente de este tipo, la mayoría responde esto: como de todo moderadamente y hago ejercicio moderadamente. Esta señora no es moderada con el ejercicio, pero bueno, es una broma. Terminamos ya. ¿Cómo tratamos y cómo prevenimos? Las 2 cosas se hacen igual en la diabetes tipo 2. La mejor forma de prevenir o tratar a un diabético tipo 2 es hacer una alimentación sana, lo acabamos de decir, y hacer ejercicio físico diario moderado, acorde con las posibilidades del paciente. Los fármacos que utilizamos en estos pacientes suelen ser una línea secundaria de tratamiento. La clave, por eso lo pongo muy grande, es una alimentación sana, moderada y un ejercicio físico frecuente. La diabetes tipo 1, repetimos, no es igual. La diabetes tipo 1 son pacientes que bruscamente sufren un ataque autoinmune de su páncreas y se quedan sin insulina. En estos pacientes es imprescindible la insulina.
Además de esto, tendrán que también comer sanamente y hacer ejercicio con moderación y con frecuencia también. Y ya como última anotación, ha habido muchísimas innovaciones desde que en 1922, hemos comentado, Banting y Best aislaron la insulina. Han surgido varias insulinas, muchísimas insulinas nuevas, muchísimo mejores que las que aislaron ellos. Y luego han surgido muchos fármacos para los diabéticos tipo 2. Les recuerdo que para los diabéticos tipo 2 no utilizamos insulina nada más que a veces y en los periodos finales de la enfermedad. Y sí que pueden ser de ayuda, además de la alimentación y el ejercicio, varios fármacos que han salido. Hay fármacos muy curiosos, como los análogos de GLP-1, los inhibidores de SGLT2, son sustancias que mejoran la glucemia por varios mecanismos, pero que además ayudan a controlar el peso, mejoran muchos aspectos cardiovasculares, disminuyen problemas cardiovasculares y realmente hay una línea de investigación muy, muy intensa en diabetes y que está dando resultados muy buenos. Bueno, pues como conclusiones, simplemente 6 ideas que yo creo que pueden ser útiles para llevar a casa. Repetimos, la diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes que hay ahora mismo en Occidente. Es muy frecuente, es muy prevalente y no solo lo es, sino que está aumentando esa frecuencia generalizadamente en prácticamente todo el mundo. Esto se debe a un aumento de la obesidad y a un aumento de una forma de vida poco saludable que llevamos muchos occidentales, sedentarismo, consumo frecuente, excesivo de comidas no sanas. Y por desgracia es muy importante estar pendiente de ella porque a menudo puede no dar muchos síntomas y, sin embargo, aunque no dé síntomas, está generando complicaciones. Entonces hay que intentar ser lo más precoz en el diagnóstico que se pueda. Es, creo que, una buena noticia posible recordar que se puede prevenir y retrasar la evolución de una diabetes. Se puede hacer esto siempre que, además, cuanto antes se haga y cuanto más precozmente se haga, mejor. También, una vez que la enfermedad ya está en marcha, cuando ya alguien sabe que es diabético, se puede retrasar, prevenir o retrasar mucho la aparición de las complicaciones si se lleva a cabo un buen control del azúcar, de la glucosa, de la tensión arterial, etcétera. Y bueno, el tratamiento, una vez que ya surge la diabetes, repito, se basa fundamentalmente en diabetes tipo 2, en llevar una alimentación sana, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio físico moderado y cuando haya que utilizar fármacos, hay muchos fármacos nuevos que pueden ayudar mucho al paciente. Y nada más, muchas gracias. Nada más. Muy bien, Javier, muchas gracias por la charla. Creo que ha sido bastante didáctica y fácilmente comprensible, salvo una persona que nos ha escrito preguntando sobre terminología médica que ahí igual no hemos estado, no lo hemos descrito bien, que sería el tema de qué son los problemas neuropáticos. Es decir, que claro, es un tema de comprensión de un término médico. Entonces, si le puedes explicar. Sí, claro, sí, perdón porque es inevitable. Nuestra jerga la utilizamos a diario y sí, neuropatía habla de afectación del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de estructuras que llevan información desde el cerebro hasta la periferia y viceversa. Los nervios son pequeñas estructuras, repito, que llevan esa información. Cuando la glucosa, el azúcar es como los pacientes le llaman, cuando la glucosa está alta de forma continua, la hiperglucemia, hemos dicho, la glucosa elevada continuamente va dañando progresivamente las pequeñas arterias y también daña mucho los nervios. Eso se llama neuropatía. Neuropatía diabética es una alteración de esas estructuras nerviosas secundaria a la hiperglucemia. Muchas gracias, Javier. También nos preguntan si se puede revertir la diabetes tipo 2, es decir, si puedes tenerla y puedes ir hacia atrás y curarla, entre comillas. Buenísima pregunta, porque eso está ahora totalmente de moda en nuestros congresos. Efectivamente, bueno, hay varias
consideraciones. Repito, cuando hablamos de diabetes, como hay muchas enfermedades, no son todas iguales. Una diabetes tipo 1 no conocemos, no se puede revertir. Alguien que deja de producir insulina necesita ponerse insulina para siempre. Eso es diabetes tipo 1. El 90% de los otros diabéticos, que serán diabéticos tipo 2, hay dos grandes fases que distinguir. Cuando el paciente lleva pocos años de evolución con su diabetes, un paciente recién diagnosticado, por ejemplo, que tiene glucemias solo levemente elevadas, le dicen al paciente, tiene usted obesidad, y tal, tiene usted diabetes, perdón, y tiene usted que empezar a cuidarse y tal. En los primeros años, como digo, si el paciente mantiene un peso adecuado, sano, hace ejercicio frecuente, lo vemos a diario, la glucosa frecuentemente se normaliza y puede estar así muchos años. Hombre, la palabra curación es muy compleja de utilizar, pero sí que puede estar muchos años con normoglucemia, que por tanto es como si no tuviera paciente la enfermedad. Otro matiz, para en grandes obesos, en obesos mórbidos, que llamamos obesos muy avanzados que también tienen diabetes, algunos tipos de cirugía de la obesidad también revierten claramente la hiperglucemia y la normalizan. La palabra curación es una palabra compleja porque con el paso de los años puede ser que pueda volver a subir, pero mientras el paciente permanezca en normopeso, frecuentemente la glucemia estará en valores normales. Y cuando alguien lleva muchos años ya con una diabetes tipo 2, por ejemplo, y lleva 50 años con la diabetes, raramente se va a curar esa diabetes. Si es muy avanzada ya no tiene cura y sí que tiene control con los fármacos que utilizamos, que hay muchos. Muy interesante, claro, de ahí el tomar medidas lo antes posible, ¿no? Claro. Y ponernos en forma y alimentarnos bien. Eso es el tema. Sí, por eso somos tan pesados, porque lo vemos, efectivamente, cuando nosotros somos enfáticos en este punto porque lo vemos a diario. Yo he visto a diario, veo gente que cuando empieza con su diabetes y nos hace un poco de caso y él se cuida del paciente, pues vemos que la glucemia se normaliza y el paciente vive como un reloj. Y claro, vemos otro grupo de población que no nos hace caso y eso va subiendo, va dando problemas y claro, por eso somos tan pesados. Otra persona nos pregunta ¿qué se considera prediabetes? Bien, la prediabetes es un conjunto, no entra mucho en detalle porque es complejo. Una vez más, hay varias situaciones que se incluyen dentro de este grupo. La prediabetes es una situación, una fase de muchos pacientes que diagnosticamos que no tienen esas cifras que hemos comentado, más de 126, más de 6,4 de hemoglobina glicosilada, pero que están en cifras algo altas de glucemia. También esos test de glucosa que hacemos cuando salen en cifras entre 140 y 200. Bien, la prediabetes es repito, un estado previo a la diabetes que dejada a su evolución normal, si el paciente no hace nada, muy probablemente desarrolla diabetes en la inmensa mayoría de casos. Pero que, una vez más, vemos la parte positiva, pero esa prediabetes bien tratada con alimentación sana, ejercicio sano, alguna vez fármacos, puede revertir. Ahí sí que podemos hacer una reversión prácticamente segura durante muchos años o toda la vida de la diabetes. Es un paso previo de la diabetes. Hay varias cuestiones también acerca de si siempre hay que utilizar medicación o se puede controlar la diabetes tipo 2 sin necesidad de ella. Bien, esto también está cambiando. En los últimos años, como ha habido tantos fármacos tan atractivos y tan buenos, cada vez utilizamos más fármacos en diabetes, incluso iniciales. Y los usamos muchas veces no porque la glucemia sea muy elevada, sino para intentar frenar la evolución en primer lugar y en segundo lugar porque los nuevos fármacos han demostrado repetidamente que no solo mejoran la glucosa, sino que también previenen enfermedades cardiovasculares. Entonces, si se trata, por ejemplo, de esta situación que nos ha comentado la otra pregunta nos han dicho, en una prediabetes, sin duda la mayoría de la gente pensamos que hacer una alimentación sana y ejercicio adecuado es suficiente y más que suficiente porque normalizará todo. Si la diabetes ya es clara y hay cifras elevadas, solemos, además del ejercicio y la alimentación, solemos iniciar estos fármacos, que hay muchos nuevos. Muy bien, también nos preguntan acerca de la dieta asiática.
si la dieta asiática también es conveniente en pacientes diabéticos, o porque siempre hablamos de la mediterránea. Muy bien, a mí me encanta esta pregunta porque yo tengo una respuesta que me parece muy útil. Vamos a ver, los endocrinólogos oímos hablar de dietas todos los días 20 o 30 veces y hemos conocido varios miles de dietas. Pero yo siempre hago una llamada de atención a una cosa. La dieta asiática hay muchas dietas asiáticas, ojo, Asia es muy grande, ¿no? Y, por ejemplo, una de las dietas que más hemos querido estudiar siempre ha sido la de los japoneses porque eran de los más longevos, pero en algunas estadísticas las mujeres españolas, por ejemplo, ya son más longevas, las más longevas del mundo. Y voy con esto a la respuesta. Si nuestra sociedad, España es uno de los países más longevos del mundo, sin duda la dieta mediterránea tiene algo que decir ahí, ¿no? Algo habrá influido en esa longevidad. Cualquier dieta puede ser una alimentación, siempre que sea una alimentación variada y completa, puede ser recomendable, pero es que no paran de salir estudios, no solo hispanos, no solo de nuestro país, estudios de muchos otros lugares del mundo demuestran que la dieta mediterránea no solo es la más sana, probablemente la más sana, que lo es, sino que además es la más variada, porque algunas de estas dietas que me comentan, algunas de las dietas asiáticas, algunas otras dietas que hay muchas hiperproteicas, la gente, repito que lo vemos mucho, no cae en la cuenta de que se pueden hacer una temporada, pero comer siempre lo mismo es muy aburrido. Sin embargo, la dieta mediterránea es especialmente amplia y variada. Entonces, no estoy en contra de nadie, está en contra de una dieta asiática, pero repito, la dieta mediterránea tenemos probablemente el estándar de la mejor dieta del mundo. No parece conveniente buscar otras hasta que no demuestren otras cosas. Creo que queda claro. También nos preguntan si como prevención es conveniente eliminar el azúcar en la medida de lo posible de la dieta. Bien, esa pregunta sí es buena porque la glucosa, efectivamente, el azúcar es algo que le hemos añadido en los últimos siglos a las comidas los humanos y antiguamente eso no se hacía. Y además la glucosa le gusta mucho al cerebro y a todos nos gusta la glucosa. Entonces, efectivamente no parece adecuado tomar glucosa a diario. Tampoco debe ser algo tan pecaminoso como a veces se ha dicho y bueno, tomarla de vez en cuando tampoco es tan malo, pero es correcto que a diario deberíamos de intentar prescindir de utilizarla en todo. Todo el mundo toma su leche, su café con azúcar y tal, y es una mala costumbre. Cuando la gente, esto está demostrado también en muchos estudios, cuando un niño se acostumbra a no echarle azúcar a todo, saborea las cosas igual o mejor, porque la glucosa uniformiza mucho el sabor de todo, ¿no? Y sí es una mala costumbre de tomar glucosa a diario. No está tampoco tan mal tomarla de forma esporádica. No es un tabú, que hay gente que la odia y tampoco es eso, creo yo. Pero no a diario, correcto. También nos preguntan sobre los sustitutos del azúcar, si son convenientes o... Es un tema totalmente también de moda porque hasta hace poco utilizábamos, y de hecho lo hemos recomendado en medicina, muchas veces utilizar edulcorantes de varios tipos, aspartamo, sacarina, hay muchos. Es cierto que su poder calórico es bajo, pero parece que los últimos estudios dan a entender que tienen otros efectos, por ejemplo, sobre la flora intestinal o sobre otros aspectos metabólicos que tampoco los hacen especialmente o totalmente sanos. Hasta hace unos años contemplábamos a los edulcorantes como algo totalmente inerte y aunque es cierto que no suben la glucosa, por ejemplo, en un diabético, parece que pueden tener a largo plazo, no de forma puntual, ya estamos, no hay tampoco que demonizarlos en absoluto, pero parece que a largo plazo utilizar esos edulcorantes también tiene efectos que no son buenos. Insisto, fundamentalmente sobre flora intestinal, sobre también ahora tan de moda flora intestinal y también efectos metabólicos. No sería bueno intentar no usar esto a diario también. Sí, otra pregunta va dirigida acerca de ejercicio. Es una mujer de mediana edad con sobrepeso. ¿Qué le recomendarías? Yo también esto siempre lo he tenido claro. Como yo personalmente hago ejercicio, el ejercicio, lo fundamental que yo creo que tiene que hacer es que divierta también un poco al paciente. Si el paciente lo hace de forma
si lo hace sufriendo, no se va a enganchar el paciente al deporte. El ejercicio debe ser algo que divierta un poco, en primer lugar. En segundo lugar, debe ser algo no muy extenuante. Algo que el paciente acaba rendido y 3 días después le duele. Eso no es correcto. Luego, los tópicos que siempre manejamos en medicina son los ejercicios suaves, aeróbicos, tipo correr, andar a paso rápido, suave o correr, la bicicleta, nadar. Son los prototipos de ejercicio aeróbico moderado, que es muy sano. Pero realmente, insisto, son tópicos. Si alguien, por ejemplo, yo tengo pacientes que se han enganchado a bailar y el baile les ha hecho perder mucho peso, ha mejorado su glucemia y se divierten mucho. Pues, bueno, cualquier cosa que haga que el cuerpo se acelere un poquito, algo que haga moverse al cuerpo. Insisto que los humanos, de forma histórica y ancestral, hemos tenido que movernos un poquito y en los últimos años es que hay gente que no se mueve durante meses. Es cama, coche, trabajo, coche, cama. Cualquier cosa que sea moverse de forma moderada y frecuente es un ejercicio recomendable. Cada uno el que le guste más. Hay un par de cuestiones también relacionadas con cómo prevenir la diabetes en los hijos cuando tú eres diabético. Muy bien, esto es cada vez también nos lo preguntan más los pacientes. Claro, pues efectivamente cuando un paciente tenga diabetes debe saber que sus hijos tienen más posibilidades, no tienen por qué desarrollarla de forma segura, pero sí que tienen más posibilidades. Dado que ya estamos avisados, ahí es muy importante hacer esto que hemos dicho. Cuando nuestros hijos nos vean comer sano, de forma moderada, comer variadamente, comer un poquito más de frutas, más verduras o más legumbres, si se acostumbra a comer sano y a mantener un peso adecuado, y en segundo lugar, si hacen ejercicio físico frecuente, pues tendrán las dos mejores armas para prevenir la diabetes. Un chaval joven que se mantenga en un peso adecuado, comiendo sano y haciendo ejercicio frecuente, tendrá muchas menos probabilidades de desarrollar esa diabetes que a lo mejor la lleva ya grabada genéticamente, pero a lo mejor la frena con esa forma de vida. También nos preguntan por hiperglucemias por estrés y si se pueden prevenir. La hiperglucemia por estrés tal vez la aclaramos un momentito porque puede sonar, no es el estrés que habitualmente, el estrés es una palabra médica que luego se ha hecho común. Estrés en medicina se refiere a cualquier situación anómala desde el punto de vista de salud, es decir, una neumonía o una fractura es un estrés. La hiperglucemia por estrés se da en pacientes, por ejemplo, que no tienen diabetes y acaban de tener un infarto de miocardio y en el análisis que se le hace ahí en ese ingreso es cuando se ve esa hiperglucemia. Eso es una hiperglucemia por estrés. El estrés del día a día no tiene por qué subir la glucosa en una persona sana. La subirá en alguien que tiene diabetes. Entonces, la hiperglucemia por estrés, la real, la que ya digo que surge cuando vemos a diabéticos con una neumonía, con COVID, con un infarto de miocardio, una fractura, a veces son transitorias y muy a menudo revelan también que el paciente tenía una diabetes que no estaba diagnosticada y se ha puesto de manifiesto en esa situación. Entonces, lo que hay que hacer con esas hiperglucemias de estrés reales es seguir al paciente porque algunos de ellos seguirán siendo diabéticos para siempre, ya sabiéndolo, a lo mejor no lo sabían, y otros a lo mejor han sido solo una cosa transitoria y vuelven a su glucemia normal y ha sido eso, solo transitoria. Sí, es una aclaración que me parece muy interesante porque yo creo que pues es un concepto a lo mejor que se ha oído, ¿no? y se asocia al estrés en cuanto a psicológico, ¿no? Bien. No. Luego también alguien nos pregunta acerca de las últimas innovaciones farmacológicas en diabetes. Hay muchísimos fármacos nuevos en diabetes. Yo creo, fundamentalmente para las insulinas hay insulinas nuevas, magníficas, para la gente que las necesite, que hacen que la glucemia sea mucho más estable de lo que teníamos hasta hace unos años. Pero en la diabetes tipo 2, una vez más, decimos que la insulina se usa solo al final o nunca o al final de la diabetes. Y lo que se han surgido, repito, en diabetes tipo 2 son varios fármacos realmente atractivísimos porque aunque se diseñaron
hace pocos años. Hay dos grandes grupos de fármacos inhibidores del SGLT2, de la bomba que transporta sodio-glucosa, y otros fármacos que se llaman análogos de GLP-1, análogos del receptor del péptido similar al glucagón. Bien, son dos grupos de fármacos, unos son orales y otros son pinchados una vez a la semana. Y la verdad es que estos fármacos se diseñaron para bajar la glucosa, lo hacen de una forma muy brillante y además de eso han demostrado que los dos hacen perder peso, los dos disminuyen mucho problemas de varios tipos de estirpe cardiovascular. Unos mejoran mucho la insuficiencia cardíaca, de hecho se están utilizando ya incluso en pacientes sin diabetes. Aunque son antidiabéticos, estos fármacos se utilizan en pacientes sin diabetes porque no inducen hipoglucemia y mejoran mucho la insuficiencia cardíaca y bueno, lo del control del peso, que también hemos decidido. Hay varios fármacos ahora realmente atractivos. Dicho esto, los médicos siempre advertimos lo mejor es no usar fármacos. Los fármacos generalmente son muy seguros, pero como una operación, lo ideal es no operarse. Si uno puede evitarlo, lo ideal es no usar fármacos. Pero cuando hay que usarlos, pues hay fármacos muy, muy buenos últimamente. También hay una pregunta acerca de la práctica del deporte en diabéticos, si antes o después de la ingesta de hidratos de carbono. Bien, el deporte siempre es bueno, antes y después. El elegir la hora del deporte depende mucho del tipo de diabetes. Por ejemplo, hemos hablado de los diabéticos tipo 1, nuestros diabéticos tipo 1 habitualmente se ponen insulina 4 veces al día, como mínimo, 4 o 5 más. En ese tipo de diabéticos generalmente son instruidos, y ellos lo saben, son instruidos por todos los equipos de los que lo llevamos para que sepan cómo hacerlo y de hecho hay grandes deportistas profesionales con diabetes tipo 1, o sea que lo pueden hacer perfectamente. Los diabéticos tipo 2, que son el 90% una vez más, realmente la hora no es tan importante, no tiene por qué ser tan importante siempre que sea una hora sana. Bueno, hacer ejercicio recién comido tampoco parece muy, muy saludable, pero no solo para los diabéticos, sino para los que no tenemos diabetes también. Repito, en diabetes tipo 2 no es tan importante esto. Y insisto, solo cuando un paciente usa insulina es cuando tiene que tener un control adecuado de lo que ha comido, del ejercicio que va a hacer, y todo eso suelen reflejarlo sus controles de glucemia, que los pacientes que se ponen insulina se lo hacen o bien capilarmente o bien con los sensores cutáneos. Otro asistente que es diabético nos pregunta que cómo se deben prevenir las complicaciones. Las complicaciones de la diabetes se previenen de una forma bastante fácil. En primer lugar, el control de la glucemia debe ser lo más parecido a lo normal. Es decir, las glucosas del paciente deben aproximarse todo lo más posible a las que tenemos los pacientes sin diabetes. Y eso no es demasiado complejo si el paciente sigue unos cuantos consejos que damos, ¿no? En diabetes tipo 1, el ajuste de esa glucemia es fundamentalmente mediado por las insulinas. En función del control de su glucosa, el paciente debe conocer cómo modificar su dosis de insulina y ajustarla al tipo de día que se le presenta, su comida, el estrés de su trabajo, etc. Y en diabéticos tipo 2, una vez más, repetimos, el buen control de la glucosa suele pasar siempre, o sea, evitar complicaciones y llegar a glucosas normales suele pasar por una alimentación sana, normopeso, mantener un peso correcto y hacer ejercicio. Y los fármacos ayudan mucho. Muy bien. Una pregunta que nos ha entrado también es la de que has hablado acerca de las legumbres y este paciente concreto comenta que a él le han limitado en cierto modo, ¿no? Este tipo de este grupo de alimentos. No sé, pregunta sobre la cantidad recomendable. Claro, bueno, todo lo que hemos dicho... claro, lo has comentado también, que claro, tiene que ser con moderación, ¿verdad? Claro, hemos hablado, es muy buena la pregunta, es cierto, el pan es bueno, claro que es bueno, pero si uno se come 3 barras de pan no es bueno. Los garbanzos son buenos, pero si uno se come 5 kilos de garbanzos, pues probablemente se pondrá malo. Cuando hemos hablado de la dieta mediterránea, he empezado hablando de esto de la cantidad, la frase esta de Hipócrates,
el término medio y la moderación son claves. Las legumbres son sanas en un diabético, sin duda. Un diabético debe controlar la cantidad de todo lo que come, pero no solo de los garbanzos o de las legumbres, también de pan, también de leche, también de todo. ¿Y cómo debe modular eso? Pues en primer lugar, de tal forma que consiga un peso normal. Ese es el primer objetivo. En segundo lugar, de tal forma que sus glucosas, sus glucemias estén bien controladas. En tercer lugar, también, ojo, depende de las cualidades de cada paciente. Hay gente que no tolera las legumbres. Bueno, pues entonces no las debe tomar, pero, en fin, las legumbres no se eliminan en un diabético. Claro que se le pone más o menos cantidad, de tal forma que el paciente consiga un peso y una glucosa adecuadas. ¿De acuerdo? Pero pasa igual con el pan, o con la pasta, o con cualquier otro alimento. Pero prohibidos no están y son recomendables. Sí, también tenemos un diabético tipo 1 que pregunta acerca de qué tipo de pan es el más recomendable. Bien, siempre los diabéticos tipo 1 creo que lo saben casi todos. Siempre recomendamos cuando se utilizan hidratos de carbono, el pan es un prototipo de esto, solemos recomendar hidratos de carbono complejos, o dicho de otra forma, elaborados con cereales integrales. El hecho de que un cereal sea integral, que tenga esa cáscara, sea trigo, arroz, etcétera, cualquier otro cereal, el hecho de que sea integral, repito, hace que la glucosa a la que da lugar ese alimento se libere de una forma prolongada. Es decir, que en vez de hacer un pico, el pan blanco teóricamente libera glucosa de forma muy rápida y se va muy rápido también de la sangre. Sin embargo, el pan integral, que es el resumen de lo que le estoy recomendando, el pan integral genera una liberación más lenta de glucosa y permite que haya menos oscilaciones de glucosa y permite un control más estable durante todo el día. Creo que esta sería la última pregunta. ¿Hay relación entre el tabaco y la diabetes como factor de riesgo? Total, la relación es máxima. El principal vicio, perdóname la broma, yo creo que el tabaco en los diabéticos genera muchísimos problemas. Yo creo que es lo único que un diabético no debe hacer. Y tiene una explicación muy simple, no es nada extraño. El tabaco hace, a pesar de que el pulmón es uno de sus órganos diana, pero el tabaco es especialmente dañino en las arterias, en los endotelios vasculares, en los sitios por donde va circulando la sangre. Y la diabetes también hace daño ahí. Entonces, fumar y tener diabetes es una mezcla explosivísima. Un diabético debe permitirse casi todos los vicios menos fumar. Mentira, es una broma, pero fumar es especialmente peligroso para un diabético. Se lo decimos a todos los diabéticos que no fumen. Muy peligroso. Multiplica por muchas veces las posibilidades de complicaciones. Muy bien. Bueno, no tenemos tiempo ya para más preguntas. Te agradezco, Javier, el tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido una exposición muy interesante y muy práctica. Si quieres comentar algo. No, simplemente daros las gracias por la invitación y espero que haya sido útil para los asistentes lo que hemos hablado. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Javier. Agradecer, como siempre, a todos vosotros que nos hayáis acompañado en este webinar y esperamos que esta charla os haya sido de utilidad. Si estáis interesados en cómo preservar y mejorar vuestra salud, os invito a entrar en nuestra plataforma de Salud y Bienestar, vía aplicación móvil o web, donde vais a poder encontrar, entre otros servicios, el de orientación médica 24 horas para asegurados, dirigida a la atención de dudas sobre vuestra salud, y donde también vais a poder disponer de planes para mantener hábitos saludables, de prevención y de cuidados de enfermedades, como por ejemplo la diabetes, así como un blog de salud sobre diferentes temáticas de interés. En estos días vais a recibir un email con un link donde podréis volver a ver el webinar en un nuevo espacio que hemos llamado Escuela de Salud y en el que podréis visualizar también todas las charlas que hemos ido compartiendo hasta ahora. Además vais a recibir una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer vuestros intereses en futuros contenidos y una infografía resumen con los principales puntos claves para el conocimiento de la diabetes.
Sin otro particular, os emplazo ya al siguiente webinar en el que estamos trabajando que versará sobre alimentación saludable fuera de casa. Buenas tardes a todos.